Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes un enlace más originado en la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Como siempre, nos acompaña en esta noche nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le damos una cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, Guillermo, buenas noches con todos ustedes. Qué gusto inmenso poder una vez más encontrarnos para poder meditar en torno a la palabra del Señor. Así que sean cordialmente bienvenidos y un caluroso abrazo. Muchas gracias, hermano Pastor. Pues como siempre, iniciamos pues esta convocatoria a través de una oración a nuestro Creador. Padre, muchas gracias por toda la misericordia que tienes para nosotros. Gracias por las bendiciones que siempre nos acompañan y también por aquellos momentos que en prueba nos ponen siempre a nuestra fe, Señor, en ti, como parte de lo que tenemos que ir aprendiendo cada día. Padre, acompáñanos esta noche, Señor, como todos los días de nuestras vidas. Vamos a escuchar tu palabra a través de nuestro pastor Luis Sánchez. Que esta palabra llegue a cada uno de nosotros y que se quede en nuestros corazones. Y lo más importante, llegue a la acción y que podamos descubrir a través de ella lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo, Padre. Te agradecemos, Señor, porque en las tormentas siempre tu presencia nos acompaña a ayudar a salir de cada momento que podamos estar viviendo, Señor. Bendice a todos aquellos que hoy pueden escuchar este mensaje, Señor, y te pedimos tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esta noche el tema que vamos a tratar es mantener el día de reposo y con ello pues vamos a dejarlo en manos de Dios y a través también de su siervo Luis Sánchez, al cual le escucharemos con atención. Mi hermano el pastor, le escuchamos. Ok, muchas gracias, muy amable. Mis apreciados hermanos y amigos, estamos en la serie de estudio del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, escrita por el pastor Peter Escacero. Ya hemos arribado al capítulo número 8, del cual titula Descubrir los ritmos del devocional diario y el día de reposo. En la última vez que estuvimos compartiendo esta meditación y análisis de este avance del libro, hablábamos de que una de las disciplinas que va a favorecer a todo creyente en su peregrinar como hijos del Señor es poder considerar tener tiempos representativos en el día para estar delante del Señor, para estar en la oración, en la meditación, en el cántico, en la intercesión. Hoy el pastor Peter Escacero, en el avance de este libro, nos toca abordar acerca de el mantener el sabbat o el día de reposo. Él lo titula Un segundo tesoro antiguo. Esto va tomado de la mano con lo que ya habíamos hecho referencia, tener nuestro devocional. Como nota, eh, hemos dicho que no se lo puede entender el devocional como un pequeño tiempo nada más en el día. Por lo general lo suelen hacer todos los creyentes al ponerse en pie en el amanecer, sino que ir más allá que eso, es tener tiempos y momentos planificados para detenernos y reabastecernos en el Señor. Este es otro de los factores claves que hay que considerar en el proceso de nuestro desarrollo espiritual. El pastor Peter Escacero nos dice que el día de reposo ha sido una de las prácticas más invaloradas y descuidadas dentro del contexto de la iglesia. Y esto es un asunto que al pronunciarlo en esta hora, nosotros tenemos que decirle, Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos estado tan distraídos o en tantas acciones que no son malas, aún dentro del contexto de la iglesia, pero que con el paso del tiempo se han dejado de considerar. Una de ellas es el día de reposo. El Shabbat significa cesar o dejar de trabajar. Es un factor importante también considerar la definición y el significado del término, puesto que yo he escuchado muchas veces que lo relacionan es con el día del sábado
o sea, Shabbat, sábado, pero en el contexto de la Escritura no es que está identificado como el día sábado, sino como el día de reposo y el día de descanso, donde el Señor nos ordena a dejar de trabajar y procurar, en este caso, tomar opción por el descanso y en medio del descanso nuestro tiempo devocional y de búsqueda espiritual. De la misma manera, dice el pastor Escasero, esto significa no hacer labores de trabajo por 24 horas cada semana. O sea, en otras palabras, a la luz de la palabra mismo nos dice que somos llamados a guardar un día en la semana para estar en quietud, en sosiego, en reposo de nuestro ser, para podernos conectar y estar en vínculo y en relación más cercana con nuestro Dios. Practicar el día de descanso, dice el pastor Escasero, favorece para reabastecernos integralmente. Mis apreciados hermanos y amigos, yo les quiero animar a que usted abrace este término, nos enamoremos de este término, porque creo que nuestro lenguaje nos da a entender muchísimo lo que significa reabastecer. Ya habíamos indicado en el análisis del tema del devocional diario de que requerimos tener momentos en el día de pausa para estar en quietud, para buscar de la palabra, para meditar, para eso, para suministrar del Señor, para dejarnos ministrar por parte de Dios. Al ocurrir así, entonces nosotros nos vamos a sentir reabastecidos, no solo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro ser físico. Por eso decimos integralmente. Habíamos indicado cuánto nos ayuda a tener momentos de quietud en el día, porque eso nos va a servir para enfrentar el segundo, el minuto, la hora inmediata que nos toca desempeñar. Es como siempre hemos puesto en la graficación, es como cuando usted prueba un delicioso postre y le queda la sensación del dulce, el aroma de lo que usted ha probado por algún rato más, después de haberlo ingerido. Yo creo que la palabra de Dios es mucho más que un deleite físico. Entonces, cuando uno aprende a tomar tiempos diarios con el Señor, sumado a ello, tome en cuenta la práctica del día de reposo o el día de descanso. Quiere decir que mi tiempo va a ser mayor, debe ser más amplio para que en una forma intencional, coordinada y planificada, yo pueda buscar en este caso más al Señor. Dice también el pastor Escasero, al cumplir el día del descanso, estaremos identificándonos con el Señor, puesto que Él lo hizo y también lo ha ordenado. Bueno, esto también es fundamental, mis apreciados hermanos y amigos, considerarlo en este momento. Porque cuando tomamos esa decisión de obedecer la instrucción de Dios, de ir y tomar un día de reposo, lo que nosotros estaremos diciendo es, estoy identificado con Dios. Entonces, la convicción suya y mía es el por qué tenemos que hacerlo. Y vamos a ver la instrucción bíblica, es porque el Señor descansó en un momento determinado y por ende lo ha ordenado. Ahora, Génesis capítulo 2, verso 2 dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Fíjense que no dice sábado, día séptimo, de toda la obra que él había hecho. Dice que Dios reposó. Yo sé que al leer fugazmente el versículo, uno estará diciendo, ¿pero qué? ¿Dios se cansa? Bueno, Dios es todopoderoso. Él no necesita en sí de un día de descanso porque Él es autosuficiente. En Él está la soberanía y el poder. Pero qué interesante, ¿no? O sea, ver cómo la escritura lo narra en el sentido de que somos nosotros los que tenemos que considerar ese ejemplo. Por eso es que la palabra dice, no fue por causa de Él, sino por causa nuestra que ha sido establecido el día de reposo. Es porque trae beneficio en todos los aspectos, partiendo en este caso de nuestra vida espiritual. El mismo pasaje dice ahora el verso 8 al 10 lo siguiente. Dice el Señor,
Acuérdate del día, no dice sábado, del día de reposo, para santificarlo. Factor clave, porque se deduce y se entiende de santificarlo es justamente eso, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu concentrado, inclinado en devoción al Señor. O sea, aquí nos da pista de que la búsqueda que usted y yo debemos de tener en un día de reposo debe ser exclusivamente para el Señor. Ahora, mire lo que dice el verso 9. 6 días trabajará. El Señor incluye, somos llamados a trabajar y harás toda tu obra, todo lo que tenemos que hacer en un lapso de tiempo. Mas el séptimo día, no dice aquí sábado, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, mire el énfasis, en ese día de reposo de descanso, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu cuerpo. Mire, qué factor importante es esto en nuestra vida espiritual. El Señor está diciendo que tenemos que cesar de nuestras acciones. Ahora, claro que esto sin duda produce un choque en nuestras prácticas y nuestros hábitos que ya tenemos. ¿Por qué? Porque justamente nos hemos condicionado que hay que estar produciendo, produciendo, produciendo y estar ocupado en tantas cosas, porque de lo contrario no somos nadie en este mundo. Ahora, note, el Señor no es que no nos ha dicho que no trabajemos. Hay un tiempo, dice la palabra, para todo y hay un tiempo para labores, como hay un tiempo que ha sido reservado en la agenda de Dios para con su pueblo y la iglesia a que nosotros tengamos con él un tiempo de reposo y de descanso. El verso último ahí que vamos a leer es el verso 11 de Génesis 2 que dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, aquí esto remarca lo que hemos estado diciendo. No es un día cualquiera, es un día donde es identificado día de consagración, día para estar separado exclusivamente con el Señor. Él lo ha establecido, Él lo ha bendecido, Él lo ha santificado. ¿Cuánto se requiere tener conciencia de esto? Oramos a Dios mismo que nos ayude a no descuidarlo, a que podamos ser fieles en la obediencia, a considerar el día de reposo en nuestra vida, porque contribuye a nuestra fortaleza espiritual y de la misma manera en poder conocer mucho más a Dios cada vez. Génesis 31:16, el Señor dio la orden diciendo, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ahora, yo estoy más que seguro que alguien al leer el versículo dirá, dice los hijos de Israel, estarán diciendo, bueno, esto es un mandato para ellos. Alguien dirá, yo no soy un judío. Ah, pero la Biblia dice que nosotros somos de las ramas insertadas. Y más allá de estar pensando en el sentido, ay, esto suena como algo legalista, como algo que si no lo cumplo voy a perder las bendiciones. No, yo no creo eso. Yo creo que aquí lo que tenemos que subrayar y rescatar es la interpretación del énfasis de lo espiritual. El Señor sigue deseando, Él quiere que la iglesia, su pueblo, lo valoremos, lo consideremos, lo tomemos en cuenta. Ahora, fíjese que dice el mandato es para siempre, ¿no? Es para siempre. Yo no puedo sino imaginarme que hasta que cuando nuestro reposo sea definitivamente en la misma presencia del Señor. Obedecer el mandato de guardar el día de descanso se contrapone al agitado ritmo de vida que tenemos, dice el pastor Peter Escacet. Estamos tan convulsionados, estamos tan agitados de tantas cosas, ya el estrés es lo que muchas veces nos domina y cuando el estrés toma parte de nuestra mente y nuestro corazón, lo menos que queremos es leer la Biblia, es orar, es congregarnos, es alabar a Dios, lo que menos desearíamos. Por eso es que usted y yo debemos de
tener en cuenta lo siguiente, no desenfocarnos de esta disciplina. Claro, cuando decimos contrapone al sistema, es que hay un sistema fuerte que nos empuja, que nos asedia, que nos vive diciendo, no tienes que hacer. Ahora, fíjese, tome en cuenta, cuán saludable es esto en todos los aspectos, porque cuando uno cesa de acciones, el organismo mismo se restablece, se recupera. ¿Qué más decir de los asuntos espirituales? Cuando nuestro corazón está dispuesto en momentos oportunos y en un día de reposo, buscar en este caso más del Señor. Sin guardar el día de reposo, dice el pastor Escasero, nos perderemos la posibilidad de disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, mucho cuidado con eso, porque alguien dirá, o sea que si yo no guardo 24 horas, si yo no tengo 7 o 3 tiempos en el día, Dios no va a estar conmigo. Yo no creo eso, pero sí me instruye la palabra de que tenemos que tomar opción por la disciplina. Y entonces, como en otra parte que habíamos leído de este libro, dice el pastor Peter Escasero, guardar el día de reposo es como comenzar a percibir aire de lo eterno, respirar aire de la eternidad. O sea, es un disfrute temprano. Y yo creo que esto debe ser un asunto que debemos de practicarlo para irnos condicionando hacia el encuentro definitivo con el Señor. Sin guardar el día de reposo, nos perderemos la posibilidad de disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Esto quiere decir que yo, si me condiciono, si yo me concentro, si yo me dedico en un día así para leer la palabra, para estar de rodillas, para postrarme delante del Señor, para cantar, para orar, para poder leer salmos, para poder edificarnos con otros hermanos en el contexto de la vida de la iglesia. De esa manera podremos decir que sentimos la presencia de Dios, estaremos diciendo que Dios de la misma forma habla a nuestros corazones. No guardar el día de reposo es perder el corazón de la cristiandad. Ahora, otra vez, si hay alguien que estará diciendo, esto me suena como que estamos anclados en la ley cuando ya estamos en la gracia. Perdón, mi hermano. La Biblia me da a entender que la ley es una proyección hacia la gracia. Y si estamos en Cristo, sí, la palabra dice que Cristo es nuestro reposo. Pero yo no puedo interpretar el hecho, perdón, de que si estoy en Cristo no importa si no guardo el día de reposo. O sea, para mí, esa paz que yo tengo en el Señor, ese descanso que yo tengo en el Señor, debe de llevarme justamente a eso, a considerar en el contexto de la palabra de Dios, de que Él ha establecido un tiempo, un día para poder estar en una forma tan especial, en una forma tan exclusiva con Él. Guardar el día de reposo es una forma de buscar sustento y sostenimiento en el Señor. Esto es clave de la misma forma, mis apreciados hermanos, el poder considerar. Porque cuando uno toma más tiempo en las cosas espirituales, buscando al Señor, que es el centro de todo, miren lo que se va a producir en nosotros. Vamos a ser suministrados en nuestra vida espiritual y el Señor nos va a sostener. Y parece increíble, porque cuando uno va en pos de esta práctica, y si lo mantenemos, mire hermano, no solamente vamos a tener salud en nuestras emociones, vamos a tener salud en nuestro espíritu, pero también salud en nuestro cuerpo. Si queremos disfrutar nuestra existencia, dice el pastor Peter, entonces debemos de practicar. Y tome en cuenta lo que dice aquí, y mantener el día de reposo. O sea, no seamos de aquellos simplemente que suspiramos y decimos, yo creo que me he olvidado de esto, ya lo voy a hacer. Pero apenas 2 días, 3 días y nada más. No, el asunto es mantenernos. Y yo creo que como en cualquier otra cosa en la vida, que nos disciplinamos para poder tener éxito, cuanto más cuando está de por medio nuestra relación espiritual con el Señor. Hasta aquí esta parte introductoria de este segmento que es la parte introductoria del día de reposo.
hay dos segmentos más que los vamos a ver en los próximos días. Así que yo espero en el Señor que podamos estar juntos para avanzar y confío en esta noche de que esto en breve que hemos compartido realmente cale en lo más profundo de nuestro corazón y dé fruto en abundancia. Padre, gracias Señor. Muchas gracias por traernos a memoria una vez más tu palabra. Nos has indicado que también debemos de guardar un tiempo de descanso para contigo. Esto puede ser una práctica, Señor. Ayúdanos en el contexto de toda nuestra familia y que tome trascendencia en la vida de la iglesia, que tome trascendencia en la vida de nuestra ciudad y de nuestra nación. Sabemos, Padre, que hay muchas bendiciones cuando guardamos también el día de reposo. En tu santo nombre oramos, te lo pedimos. En Jesús. Amén. Muchas gracias por su mensaje de hoy. Mantener el día de reposo, bastante interesante con el tema del Sabbat, ¿no? Pues usted lo remarcaba muy claramente. Sabbat proviene de una palabra hebrea que significa descanso, ¿no? Y muchas veces, pues allí hay incluso hasta un debate, ¿no? De que, claro, esta palabra es muy parecida al sábado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el día? ¿El sábado o el domingo, ¿no? Y entonces, en esos debates muy ¿cierto? Generan ciertas discusiones, pero claro, o sea, la palabra hebrea, eso lo puede la gente corroborar, pues seguramente en el internet, en diccionarios hebreos, y claramente no significa sábado, sino descanso, ¿no? Y creo que todos conocemos, porque básicamente lo hemos escuchado mucho, este tema de que hay que dedicar pues un día de descanso orientado más bien a la búsqueda de nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Y esa búsqueda de nuestro desarrollo espiritual sabemos que es con la presencia de Dios, ¿no? Entonces, como usted bien lo remarcaba, es el día que, claro, lo hemos dicho en nuestro devocional diario, no solo debemos tener un día dedicado a Dios, ¿no? O sea, todos los días debemos llenarnos de la presencia del Señor, pues a través de ciertos tiempos que hemos conversado ya, que le hemos denominado el devocional diario y que hemos analizado que no es como algo que solo hacemos, no sé, 30 minutos en el día y ya, y eso fue todo nuestro devocional, sino que tiene que ser pues algo que lo estamos practicando constantemente en el día a través de diferentes momentos, ¿no? Lo analizábamos a través de la meditación, la oración, la alabanza. ¿No es cierto? Y de esa forma, pues vamos a siempre a tomar el día de una manera muy buena porque siempre estará acompañándonos y reabasteciéndonos de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Pero, sin embargo, también hay un día muy especial, ¿no? Y este es el día que se denomina el día de descanso, que obviamente ya no estamos dentro del trabajo, sino más bien es en nuestra cotidianidad de nuestra propia existencia, ¿no? Donde básicamente podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado y a través de ello, pues también observar, ¿no? La naturaleza, meditar, ¿no es cierto? Alabarle y tener más tiempo con nuestro Dios, ¿no? De esa manera vamos a poder encontrar ese sustento y ese sostenimiento en el Señor que nos va a permitir tomar buenas decisiones, nos va a permitir reflexionar hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, yo creo que de alguna manera este día de descanso es un día mucho más profundo que aquellos momentos que vamos teniendo durante todos los días con Dios, ¿no es cierto? Poder ir pues entendiendo todo aquello, ¿no? E ir también creciendo de la forma espiritual, porque siempre lo hemos dicho acá, ¿no? Pablo incluso lo indica, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Obviamente el cuerpo lo alimentamos todos los días a través, obviamente, de lo que comemos, ¿no es cierto? De lo que tomamos, bebemos, ¿no es cierto? Pero también hay que alimentar lo otro, ¿no? El alma y el espíritu. ¿Y cómo alimentamos eso? Pues a través de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, ¿no? Y quizás en ese devocional diario del día a día lo vamos alcanzando, pero también hay un día especial donde podemos dedicar mucho más tiempo para ese crecimiento espiritual, que también obviamente al tener ese crecimiento espiritual, como ya también aquí hemos analizado
bastante veces, nos permite también conectar el alma y también el cuerpo y al final ser una persona que en sus tres aspectos fundamentales están obviamente orientadas a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante esto y como usted también lo comentaba, esto hay que generarlo como una disciplina, ¿no? Vivimos en la actualidad momentos donde, pues, el descanso muchas veces es lo que menos tenemos, pero de alguna manera debemos procurar hacerlo y convertirlo en una disciplina de vida, ¿no? Y que seguramente nos va a permitir incluso salir de enfermedades, ¿no? Como usted bien remarcaba, el estrés, ¿no? Yo creo que cuando uno también hace esos pares allí para crecer de manera espiritual, ¿no es cierto? Para ensanchar el alma, como el otro día analizábamos aquí, pues seguramente en nuestro cuerpo, donde están muchas veces las enfermedades físicas y también las enfermedades mentales que estarían en el alma, ¿no es cierto? Van a alejarse porque de alguna forma vamos a ir aprendiendo a tomar la vida de otra manera, ¿no? Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y pues probablemente tendremos una vida mucho mejor que aquel que no lo practica, ¿no? Entonces, eso debe convertirse en una disciplina. Sí, yo sé que a lo mejor a veces es medio complejo, pero yo sí que animo a aquellos que nos escuchan a tratar de irlo poniendo en práctica, ¿no? Que seguramente llegará un momento donde eso se convierte en eso, ¿no? Una disciplina, ya una costumbre de hacerlo y que finalmente va a fluir de manera muy sencilla. Mi hermano pastor, no sé si quiere agregar algo más al Sí, yo, comentario. gracias por sus opiniones, pero quiero añadir tres cositas más, ¿no? No voy a ponerme aquí en una postura del debate si es realmente sábado, después del viernes. Dejemos para los que quieren estar en esa postura. Yo quiero ir por la opción, como lo interpreta así el pastor Peter Escacero, rescatar el significado de lo espiritual. Y sabemos que Cristo es nuestro reposo. En Él descansamos. Pero de la misma forma, cuando hablamos en la parte física, hay un día establecido por Él, el día de Él, el día del reposo. En esa combinación, nosotros debemos de tomar siempre en obediencia esa opción. Ahora, ver cómo toda esta práctica se deriva en vida, en todos los aspectos. Por ejemplo, en el aspecto físico. Me llamó la atención que yo leía en un momento determinado que hacía un reportaje acerca de un señor de 98 años que vive en la frontera aquí nomás con Colombia. Y él le preguntaban cuál es la fórmula por el cual ha podido vivir tantos años. Y uno está atento, ¿no? Pues de escribir para ver cuál es la fórmula, para ver cómo uno entiende los días, ¿no? Pero él decía, bajo nivel de estrés, imagínense, 98 años, toda una cátedra, bajo nivel de estrés, vivir en paz, obedeciendo los mandamientos de Dios y, dice, guardando el día de reposo, ¿no? O sea, de ahí que viene el asunto de cómo todo esto se deriva, cuánto el descanso favorece. Yo siempre he puesto la ilustración, por ejemplo, el corazón. Nuestro corazón está trabajando, pero en ese proceso de latir, él está descansando, él hace pausa, pero rapidísimo en el descanso para seguir cumpliendo sus funciones. En cuanto a los electrodomésticos, por ejemplo, un aire acondicionado, tiene un proceso de funcionamiento y descansa un momento para nuevamente seguir, ¿no? Entonces, ver que Dios lo ha establecido para justamente eso, reabastecernos espiritualmente. Ahora, concluyo con esto en este punto. ¿Cómo nos hemos sentido cuando no hemos dormido lo suficiente? Por decir, en una jornada donde los expertos mismos dicen que uno debe tener un promedio de 7 8 horas para poder dormir y descansar. Cuando hemos quedado en deuda con el sueño, el organismo nos reclama. Al día siguiente estamos malhumorados, inquietos, qué sé yo, ¿no? A la diferencia es que uno se levante tirándose porque realmente he tenido un buen descanso y me incorporo, ¿es verdad? Cuando hablamos de lo espiritual, de la misma forma. Entonces, si no guardamos el día de reposo, es como acumular tensión en todos los aspectos. ¿Cómo voy a enfrentarla empezando la semana? ¿No? Que es muy diferente. Mire eso, las prácticas. Por lo menos 3 tiempos todos los días. Un día amplio de 24 horas con el Señor, cesando a lo máximo de todo trajín. Va a ser algo formidable. O sea, nuestra vida se va a equilibrar
y se va a expresar integralmente en lo que es salud y fortaleza. No dejemos de hacerlo. Muy bien, hermano pastor. Muchas gracias, ¿no? Yo creo que más allá de como usted lo establecía, el hecho de que ese debate de si es el sábado o el domingo o este día, es tener un día obviamente como ya se ha analizado aquí, ¿no? Dedicado al descanso y a la reflexión, ¿no? Y la presencia de Dios en ese día debe ser pues completa, ¿no? Siempre tratando de encontrar pues lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, hermano pastor. Le voy a pedir pues una oración pedida. Ok, oramos, gracias Padre por habernos regalado este precioso tiempo en poder meditar. Pedimos una vez más perdón, Señor, si somos aquellos que nos hemos descuidado de guardar este tiempo tan hermoso para pasar contigo. Y gracias por regalarnos la oportunidad de poder corregir. Y oramos que nuestro corazón cada día se prepare de esa manera para ir hacia el encuentro definitivo contigo. Oro bendiciendo a cada persona que nos ha podido escuchar ahora, que la gracia tuya, que tu mano de sanidad y restauración en todos los aspectos sea manifiesta. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.